contarles el plan de la siguiente hora así y comenzamos. Estoy un poquito nerviosa porque estoy gente. Entonces, a ver, necesito enfocarme en estudiantes que a veces me quitan la pena porque estoy obligada a hablar delante de ellas todos los días. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Cami hablando de qué es la prensa, por qué está cambiando y quiénes nos acompañan ahora en el equipo. Después, nuestra diseñadora Daniela González va a hablar con María Tavares, otra de las editoras, sobre el diseño de esta nueva trenza, sobre el proceso también de trabajar con la ilustradora, porque fue un trabajo sobre todo en equipo. El diseño fue sobre todo, o sea, el diseño dependió de un trabajo en equipo entre la diseñadora y la ilustradora. En este caso, la ilustradora no podía trabajar por su lado los poemas sin pensar con la diseñadora cómo es el formato de la trenza. Ya les hablarán de eso. Después de eso vamos a conversar, Jessica Chiquillo y María Tavares van a conversar con Lina Alonso, que es la ensayista de esta trenza, y vamos a cerrar con un recital de poesía en el que van a leer Lina Alonso, Marcela Sepúlveda, que son dos poetas invitadas a esta trenza, Lina en calidad de ensayista y Marcela en calidad de poeta, aunque hay dos poetas más que participan, que son Flor Bárcenas, que no vive en Bogotá, y María Huelvas, que tampoco vive en Bogotá, y la ilustradora es Isabela Londoño. Bueno, no sé si le pasó, si se están dando cuenta, estoy hablando de que solo hay una ilustradora y solo hay una ensayista. La trenza normalmente antes tenía 3 ensayistas, 3 ilustradoras y 3 poetas, y ese es uno de los cambios que hicimos. Les voy a pasar a Cami para que, no sé, a dónde... Si hablo así, ¿me oyen? Sí. ¿Atrás también, Majo? Sí. Sí, listo. Entonces yo creo que mejor así, más fácil para no estar ahí. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre... Nosotras empezamos en el 2018. En ese momento, cuando empezamos, no había publicaciones muy regulares de mujeres, no se conseguían libros completos en las librerías, era algo realmente escaso. Y frente a eso, pues aparece en nosotras que nos encontrábamos con regularidad en la Casa de María a tallerear nuestros propios poemas, pues algo que se volvió urgente. Y es urgente era como rastrear y mapear un poco lo que estaban haciendo las mujeres poetas en nuestro país. Sabíamos que había muchas en diferentes zonas de Colombia trabajando un poco solas y un poco sin un lugar que publicara sus libros, que les permitiera que su voz fuera conocida, que lo que estaban escribiendo llegara a un público. Entonces empezamos a trabajar pensando en que existiera, en ese momento teníamos este formato, en que existiera una publicación que fuera de fácil circulación, que involucrara a muchos tipos de público y que nos permitiera a nosotras hacer lecturas rigurosas de las poetas que entre nosotras estábamos leyendo y que nos interesaban. Eso fue como lo primero, y ahí hay algo interesante, y es que se nos olvida siempre que quien escribe es sobre todo lector o lectora. Entonces ahí hay algo que quisimos también después retomar cuando preparamos cómo iba a estar engranado cómo iba a estar engranada la trenza. Entonces pensamos en que la trenza hacía alusión a 3 conceptos fundamentales que se fueron convirtiendo como en una materia plástica que ponía en comunicación todo esto que pensábamos y que queríamos, y en ese momento fueron 3 poetas en estas trenzas que quien no las tenga puede ir y comprarlas en un rato, no quedan muchas. El número 1 y el número 2 se agotaron hace un montón de tiempo, en algún momento, paréntesis, en algún momento tendremos que volver a imprimir. Entonces 3 poetas que eran leídas por otras 3 poetas, y esas 3 poetas lectoras hacían un ensayo muy detenido y particular sobre esos poemas, que eran 2 que se publicaban en cada número. Y atado a todo esto había unas diseñadoras, ilustradoras, dibujantes que leían desde su propio lenguaje los poemas y el ensayo, ¿sí o no? Los poemas. Los poemas, listo.
Y pues así completábamos esa trenza. Eso pasó en el 2018. Y yo lo voy a decir de manera muy personal y feliz, y es que después del 2018, cuando nosotras empezamos con esto, empezamos a ver que se empezaron a hacer un montón de publicaciones sobre mujeres. Empezamos a encontrar en las librerías más libros de mujeres. Se abrió ahí un espectro súper importante. Y creemos que la trenza fue en ese momento y sigue siendo una piedra importante en eso que se ha ido construyendo, y nos sentimos orgullosas de ese trabajo. Entonces hasta aquí yo cierro el pico. Tal vez complementar algo, y es que la idea de que hubiera una lectura de los poemas que había en la trenza, en el ensayo, era muy importante porque también sentíamos que cuando se incluían a las mujeres en algunas antologías era simplemente con el objetivo de visibilizar que había mujeres escribiendo, pero que nadie se sentaba, por ejemplo, a hacer una tesis, a pensar, a rastrear los diálogos y no solo las personas que estaban escribiendo. Entonces empieza también como un ejercicio de escucha y de cartografía, como dice Cami, y esa escucha también queríamos hacerla, o sea, queríamos que la hicieran poetas, porque las poetas también leemos, ¿cierto? Nunca las editoras de la trenza hicimos un ensayo, sino que siempre pues buscamos qué poetas escriben ensayo, porque no todas las poetas escriben ensayo, y qué poeta puede escribir un ensayo para la trenza, que buscaba ser un texto que no fuera necesariamente como académico, ¿no? O sea, cómo hacemos un ejercicio de escucha de poesía que no sea académica, y que siempre quisimos hacer un fanzine que pudiera circular en los espacios académicos, pero que también pudiera circular en espacios informales, que se encontrara en ferias, como por la calle, que no fuera caro y que cualquier persona lo entendiera. Por eso también era importante que una de las formas de lectura fueran imágenes. Ahí sí, como que la ilustración la pensamos más como un ejercicio de lectura que como una ilustración de los poemas. Frente a la forma de la trenza nos empezamos, yo creo que a cuestionar desde el comienzo, sobre todo con la ilustración. Muchas personas se acercaban a los poemas, o sea, muchas ilustradoras se acercaban a los poemas que les correspondían y solían hacer una asociación que era la imagen de una mujer a los poemas. Entonces nos llegaban un resto de imágenes de mujeres, porque muchas veces, aunque sabemos que el yo poético o la persona que habla en el poema puede ser ficcional, se asociaba de una a la figura de la autora. Entonces yo creo que la primera, no sé si reforma, pero la primera pauta o el primer límite que pusimos en un momento fue, bueno, dejen por favor de poner mujeres como la figura femenina, como la ilustración, porque hay algo ahí como más facilista, y traten de escuchar otras cosas en el poema. Y bueno, y ahí empezaron a salir, a mi modo de ver, unas imágenes mucho más interesantes y mucho más complejas, que sí, como que levantaban como unas piedras y como que despejaban ramas de los poemas que era necesario también ver y pensar. Entonces también siento yo como una apuesta a que las imágenes también son muy pensantes y muy lectoras. Y bueno, y recientemente, creo que pues lo podemos decir así, empezamos a sentir una suerte de agotamiento con respecto al ejercicio. También encontrar, o sea, cada trenza tenía 9 colaboradoras internas y una ilustradora en la portada, o sea, es un montón de gente, son 10 personas, tocaba buscar 3 poetas ensayistas, 3 poetas, que ahora es muy fácil porque, como dice Cami, se empezaron a publicar mujeres con el auge de las editoriales independientes, tengan un libro. Pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos de María del Pilar Paramero, que es una poeta del Cocuy que tiene, o tenía en ese momento, 98 años, no sabemos qué pasó con ella, creemos que está viva, en ancianato en Tunja. En ese caso creo que hicimos una excepción, porque los poemas que tuvimos se los pasaron a María de una antología. Tenía publicado un libro, pero no lo conseguimos, ¿cierto? Leímos los poemas de una antología de mujeres poetas que fueron a una feria en Roldanillo. Entonces es muy difícil a veces eso. Entonces es importante también, siento yo, que he aprendido de la trenza, como hacer ediciones rescate, porque muchas de las mujeres que estaban publicando antes de las ediciones de las editoriales independientes publicaron, no sé, o se autopublicaron o publicaron en editoriales que dejaron de existir con tirajes muy pequeños, y eso también, nada, pues es muy injusto.
básicamente. Entonces, bueno, decidimos cambiar el formato de la trenza porque sentimos primero que era difícil encontrar siempre 9 ilustradoras que quisieran, 3 ilustradoras que quisieran aportar, 3 ensayistas, mientras que la poesía sí sigue como ya está como ahí, circulando. También lo pensamos de una manera muy rizomática, como que también pensábamos al principio no es que estemos incluyendo como unas mujeres dentro de un canon, sino que lo que la trenza nos muestra es que brotan por todas partes escrituras de mujeres y lo que tenemos que hacer es llegar a ellas, porque muchas veces pues no accedemos. De hecho, en la primera reunión yo pensaba que iba a ser solo un fanzine, uno, y dije como, y yo pensaba hay que escribir de esta, esta y esta, y lo tienen que hacer estas y estas y estas, y luego Cami, Mari, en ese momento estaba Jenny Bernal y Caro, decidimos que íbamos con ellas, decidimos que íbamos a hacer una base de PDFs, una base de datos como un drive con PDFs, y empezaron a aparecer un montón de mujeres escritoras que no conocíamos. Entonces, bueno, seguimos, estamos en el número 10, y el número 10 entonces lo cambiamos pensando tal vez en algunas cosas que nos imaginamos desde el comienzo, que se perdieron, y era que la trenza tuviera un carácter fancinero, alterno a como el cuadernillo, que es lo que finalmente pues se consolidó como la trenza, se nos facilitaba como por los gajos, ¿no? Como por las 3 partes. No nos imaginamos de qué otra manera podía ser, pero con la imaginación de nuestra diseñadora, pues está el producto del que se va a hablar hoy. ¿Qué más estábamos buscando con esa trenza? Yo ilustradora y solo hay una ensayista, decidimos modificar la forma de trenzar, ¿no? Entonces la ensayista trenzó los 6 poemas, la ilustradora trenzó los 6 poemas, mientras que antes una ilustradora trabajaba 2 poemas, una ensayista 2 poemas, lo cual es más difícil, pero también más interesante y más realista en términos de con cuánta gente podemos contar para cada trenza. Y yo creo que también significó el número 10, en nosotras algo importante, porque como decía Tani, estábamos en un momento súper de agotamiento, iba a decir agotación, de agotamiento en el que todas estábamos muy ocupadas y creo que repensarnos concienzudamente si queríamos seguir haciendo la trenza que venía al número 10 y que era una especie de celebración por todos estos años de continuidad que, como yo les decía, sirvieron también para abrirle el espacio a otras personas, que el trabajo colectivo pues es vital acá. Nos permitió de verdad con puntualidad decir, bueno, ¿qué queremos cambiar? ¿Cómo lo queremos cambiar? Y eso tenía que venir de adentro, o sea, era algo que obedeciera como la forma es el contenido, que así funciona, o sea, ¿cómo hacemos para que esos poemas tengan un recipiente nuevo, distinto, ahora que nosotras también queremos renovar lo que vamos a hacer y lo que hemos venido pensando sobre la poesía, que ha cambiado también a lo largo de estos años? ¿Cómo hacemos para que esas dos cosas cuajen? Y así fue como pasó. Me voy a devolver un poquito un pedazo que me parece también pues chévere que ustedes sepan, y es que esto es un trabajo colectivo, o sea, detrás de esto hay un montón de gente pensando, trabajando, buscando, leyendo, haciendo, dibujando, pensando, y creo que también es una oportunidad para celebrar eso, y es que las mejores cosas que se hacen siempre con los otros y con las otras, y un trabajo de estos no recae en manos de una sola persona, sino en una cantidad de personas. Entonces, en este momento hacemos parte de este número 10, Carolina Dávila, que iba a venir, no pudo venir desafortunadamente, vive en Estados Unidos. Carolina Dávila, Tania Ganinsky, María Tavares, y las 2 nuevas integrantes que estamos muy contentas de que estén y de recibir, porque nos revitalizan y nos llenan otra vez de espíritu y de voluntad, que son Jessica Chiquillo y Estefanía Angueira, y yo, que me llamo Camila. Tener nuevas perspectivas sobre la trenza y como que
como con qué espíritus pensábamos que podía congeniar la trenza y que podían contribuir a la trenza y entender la trenza, y con quienes nos podíamos entender nosotras, porque en el fondo la trenza también es un grupo de amigas y de gente que trabaja junta, y eso es muy difícil, y a nosotras pues nos va muy bien. Entonces siento que hicimos como una lista de como con quién, y coincidimos muy fácilmente. Pensamos que ambas tienen una inclinación a lo visual muy brutal y son muy buenas poetas y muy buenas escritoras, y fue como muy fácil y fue increíble que aceptaran, y pues yo creo que no erramos para nada, porque esta trenza quedó hermosa y no hubiera sido pues posible sin ustedes dos. Gracias. Hemos publicado personas de distintas partes del país, de verdad, personas muy jóvenes, personas mayores, personas académicas, personas prácticamente analfabetas, pero que son poetas y demás. Y con respecto al diseño de la trenza, nosotros empezamos con Eric, que era un muchacho que nos ayudó, y la primera trenza, digamos, él hizo el formato, y luego él nos siguió con nosotros, y llamamos a Daniela González, que Dani, te pido el favor de que pases aquí adelante. La llamamos para ver si ella nos ayudaba. Ella es artista plástica y digamos tiene mucha experiencia en el diseño de libros, y la invitamos a participar, pero nuestra invitación, como ya estaba prácticamente diseñado el fanzine y la carátula la ilustra cada vez una poeta distinta y una ilustradora distinta, pues la invitamos de una manera, digamos, muy restringida, que era que si nos ayudaba, pues si colaboraba o trabajaba con nosotros haciendo, digamos, la maquetación y diagramación. Y ella la ha hecho todo el tiempo. Hemos trabajado muy fluidamente con ella, es una persona, a nuestro juicio, digamos, pulcra y muy delicada en el trabajo. Y esta vez que habíamos decidido, ok, nosotros siempre hemos sido conscientes que la trenza es un producto, no es un producto, es un hecho creativo en sí mismo. No es solamente una junta de poetas y unas palabras, sino que a quienes juntamos, qué poetas escogemos, qué textos escogemos y a quienes invitamos a escribir, hace que la trenza sea una nueva obra, digamos, una obrita única. Entonces, la primera persona pues que contemplamos a ver si quería apoyarnos en esta revolución, que era hacer de la trenza otra cosa totalmente distinta, invitamos a Daniela. Daniela nos mandó unas preguntas que nos hicieron como pensar, porque es fácil decir no, cambiemos, pero ¿qué quieren? Entonces nos preguntó, no las traemos acá, pero bueno, nos preguntó varias cosas que nos hizo pensar, si queríamos que fuera irreverente, si queríamos que fuera, bueno, le hicimos nos hizo varias preguntas, y ella, pues se las contestamos, y ella empezó a trabajar y luego nos presentó su propuesta. Entonces, Dani, muchas gracias por habernos colaborado en esta trenza. Es un orgullo que estés aquí, para mí particularmente. Y aparte de eso, quisiera preguntarte cómo fue el proceso para ti de elaborar esta trenza, y cómo fue el proceso también de trabajar con una ilustradora que no pudo venir, pero a alguien invitamos a hacer en esta oportunidad no solo la carátula, sino a que explorara toda la trenza, los poemas en particular, y sobre ellos hiciera su trabajo, su propuesta gráfica. Número 2, entonces digamos que fue muy gratificante volver a trabajar para esta nueva edición, porque tanto para ellas como para mí fue como refrescar la cabeza y refrescar la manera creativa de abordar el fanzine. Ya como María contó, comencé haciéndoles unas preguntas a ellas sobre hacia dónde le estaban proyectando como esas ideas que tenían como tan en el aire, como para aterrizarlas tanto para ellas como para saber, ¿no? Como para ellas un poco filtrar como tantas ideas y ambiciones que tenían con la trenza, como para mí, para ir aterrizando también y empezar a imaginar y como a intuir ya visualmente cómo esto podía empezar a coger forma. Entonces, digamos, ya las primeras palabras clave que empezaron a resonar fueron como que querían un nuevo formato, que se saliera del formato códice de los libros de pasar páginas, que transmitiera libertad, flexibilidad, que fuera más atrevido que lo que veníamos haciendo con las trenzas anteriores, también que incluyera algún factor sorpresa, sería chévere como para el lector.
Y bueno, yo también como que ahí mientras esas palabras clave iban cada vez cogiendo su lugar, yo también iba como pensando como ideas que podían ser chéveres. Entonces, a partir de eso, como que empecé a pensar primero en el formato, todavía no en lo gráfico ni en los textos como tal, sino en la forma que tiene esta publicación. Entonces, me pareció chévere como pensar en algo en el que, algún formato en el que el lector tuviera como una posición más activa que solo ser lector, donde no solo tuviera que mover sus manos o sus dedos, sino tal vez sus brazos. Entonces, pensé en un plegable que al comienzo se va a leer como un códice, donde igual hay una, digamos, linealidad, pero no necesariamente se lee de manera lineal, me parece a mí, los poemas, tal vez el ensayo sí porque van últimos, pero los poemas tal vez no. Pero ¿qué pasa cuando todo este plegable se empieza a abrir? ¿No? Entonces, era chévere también empezar a jugar a que el lector empezara a encontrar como esa manera de leer los poemas, abrir el plegable. Y ya digamos que gráficamente empecé a pensar en detalles pequeños, hay unas flechitas en cada página que indican hacia dónde se abre la siguiente página, para a la final crear una especie de zigzag. Se vuelve, exacto, como que esto empieza a agarrar una forma como un todo, ¿sí? Entonces acá me devuelvo un poco pensando también ya en la parte gráfica. Para mí era importante que cada página también funcionara en sí misma. Entonces no imaginé el afiche diseñándolo abierto, sino página por página, y todas son distintas. Eso es lo chévere, como que cada una tiene una identidad muy propia, los títulos cambian en tamaño en todas. También me basé, pues digamos, como para mantener una rigurosidad editorial, me basé en un sistema de retícula, sobre todo en 3 columnas para cada página, pero me tomé el atrevimiento también de romper un poco con esa retícula si quería, y tal vez algunos párrafos suben más que otros, unos renglones son más largos que otros, etcétera, para que también pues expresara esa libertad y esa flexibilidad, como que era un poco la idea inicial. Más encontraron como más o menos un lugar, ahí fue cuando empecé a hablar con Isabela, que es la ilustradora, Isabela Londoño. Ella no está acá, lastimosamente no pudo venir, está en Barranquilla. Pero entonces yo a ella le mostraba el esqueleto de todo lo que iba haciendo, de todos los bocetos, y le decía, mira, esta es la idea. Digamos que para ella sí era importante verlo todo abierto, porque era importante saber los espacios vacíos, dónde iban a quedar más o menos para poder meter ilustración que dialogara con las palabras. Entonces, a través del diálogo con ella, por ejemplo, quedamos en que no, esta ilustración vale la pena más grande, vale la pena más chiquita, y también ver en qué lugares podía una ilustración, por ejemplo en este caso, Manos de pájaro, que tiene que ver con estos pájaros negros, cómo puede dialogar con otro poema que no les corresponde, que no habla nada de pájaros, ¿no? Como empezar a jugar con jerarquías de imagen y texto también. Entonces, este proyecto fue, como dijeron María y las demás, fue un diálogo con Isabela todo el tiempo. Incluso el color de las tintas también fue como una decisión formal que tomamos entre todas, de alguna manera, como que nos gustaba la idea que fueran pocos colores, pocas tintas. Esto también a nivel de producción pues hace que sea más económico imprimir, y nos parecía también chévere que todo fuera como diálogo entre dos cosas, no necesitaba tener más. Eso da un espacio interesante porque es mucho más tradicional que haya un poema y se ilustre el poema, no que haya toda una libro, digamos, un fanzine, toda una obrita que esté ilustrada en la totalidad. Entonces también, digamos, como parte de la decisión del color, Isabela nos mandó bocetos de sus ilustraciones en 3 tintas distintas, en 3 colores, y nosotras elegimos el azul como decisión unánime, pero era un azul muy distinto. Entonces ya entendiendo que igual esta manera de imprimir va a ser con Pantone azul, pues toca ver también en una pantonera qué azul funciona, sobre todo para este tipo de papel que es un poquito crema. Bueno, ahora voy a la decisión del papel, que es un olvido contarlo. Bueno, pues para contarles que hasta eso fue también en diálogo con la ilustradora. La decisión del papel fue muy importante, sobre todo hablando con Mariluz, que fue la persona que imprimió esto en imprenta, pues ya es de total confianza y ya nos cae bien y ya la adoramos, ya me conocía. Afortunadamente
he trabajado con ella antes. Ella me dijo, es muy importante que el papel tenga un gramaje máximo de 90 gramos porque tiene muchos pliegues. Entre más grueso se vuelva, esto va a quedar cada vez más torcido, ¿no? Como que no se va a sentir como parejito, o incluso se puede cuartear el doblez. Entonces, ya teniendo un poco esas pautas, también con diálogo de otra persona que entra a este equipo, que es la impresora, empecé a buscar papeles y como imaginar también como un poco la materialidad, y me gustaba que fuera un color crema, que diera un poquito de calidez y que cumpliera como con estas cositas técnicas de la impresión. Y bueno, nada, pues hasta el final, que fui también a revisar la impresión en la imprenta y ver que todo quedara bien, como en términos de intensidad de colores. Hasta ahora. Eso es. Ahora sí, como para seguir, y luego Jessica, básicamente Lina, que hay, no la conocía, no nos conocíamos físicamente, te leímos y demás, y muchas gracias, nos gustó muchísimo el ensayo, nos gusta mucho cómo escribes, leímos tu poesía también, la hemos leído, y bueno, mi primera pregunta es un poco, bueno, esto es una cosa que es bueno contarles. Cuando nosotros invitamos a un ensayista, no le decimos en general quiénes van a ser las poetas. La invitamos y ella a ojo cerrado dice sí o no. Eso es difícil, pero buscamos exactamente para que haya una lectura crítica, no para que sea la poesía que a mí me gusta. Ay, a mí me gusta ella, listo, yo hago el ensayo sobre ella. Sino para que realmente se mire qué dice ese poema, cuál es el universo de este poema, cuál es el mundo simbólico de este poema, y que no tenga que ver con la amistad o con el gusto. Pero eso hace muy difícil también para las ensayistas hacer este trabajo, y más en este caso que además era sobre 3. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿qué pasó cuando leíste la primera lectura que hiciste de las poetas? ¿Qué pasó contigo y cómo fue un poquito el proceso para llegar? ¿Qué pasó? Sí, inicialmente. Bueno, gracias por la invitación. En serio que estaba pensando bien, o sea, vi el fanzine y no pude evitar en algo cabalístico. Estaba pensando en el 10, de hecho, y en el 10 brasilero favorito mío, que es Marta Vieira da Silva, la mejor futbolista mujer de Brasil. La 10 brasilera, mi 10 brasilera favorita. Y creo que sí, vio a Marta. Buscar el sentido primigenio de las cosas, que busca un poco la cábala en varias religiones, en muchas. Siempre permite a veces como entender panorámicamente la importancia de que entendamos y nos acerquemos a las cosas desde la sorpresa, desde la curiosidad, desde el prejuicio también, porque siempre estamos llenos de juicios previos a las lecturas, y pues celebrar este número 10 con esta invitación, en serio que me parece también un motivo de celebración. Desde el lado del ensayo hay algo muy particular que le permite a uno este tipo de escritura, y es el divagar y el vagabundear dentro del pensamiento y de la cabeza de uno, y es esa posibilidad, como decía María, de enfrentarse o a algo desconocido o a algo a las 3 ya las había leído, ¿sí? A Flor Bárcenas en la antología Como una flor, a María Huelvas en ¿Qué hago yo con esa cuchara? Y para mí fue una sorpresa también descubrir a Marcela Sepúlveda. También fue muy grato descubrirla, porque esos descubrimientos o esas relecturas le exigen a uno un rigor uno como lector, yo creo que tiene varias etapas, ¿no? El primer vamos a ver de qué trata esto, después como cuál es el sentido de esto, cuáles referencias uno rastrea. Yo creo que la escritura está hecha de plagios en general, y el acto creador de las cosas que a uno le gustan y que le gustaría incorporar a su obra, o
no sé, los sonidos de las películas, de muchas cosas uno bebe, y eso, y el ensayo yo creo que es de los géneros que más permite hacer evidente los plagios y las referencias y los tejidos, y la trenza también, recuperando un poco lo que estaban hablando, permite mucho eso, ¿no? Estoy viendo, o sea, veo el fanzine y desde la elección de los colores, la elección tipográfica, la elección del fanzine, la elección del quórum, de la nómina de escritoras, todo se enlaza muy bien, ¿sí? Todo es muy orgánico y es muy vivo, o sea, es como, pues no es simplemente una publicación, bueno, aunque siempre hay espíritus diferentes, ¿no? El del collage, el fanzine también, que es un formato supremamente vagabundo, que toma y por diferentes caminos, y eso lo hace también como tan amplio, lo permiten. Entonces, cuando me proponen volver a las tres poetas, como que me siento con la libertad de decir voy a vagabundear escribiendo, ¿sí? Entonces, volver a Flor, que fue la primera, pues así como lo van a ver en el fanzine, me implicó un poco como no solamente retomarla, sino pensar como eso, por qué la elección de esos dos poemas, ¿no? ¿Por qué tanto lo que ella ha escrito, por qué esos dos? Lo mismo con Marcela y lo mismo con María Huelvas, ¿sí? Tratar de encontrarle un sentido. Yo hasta ahorita que veo el papel y la tinta, veo también el trabajo detrás, esa manufactura y esa hechura del trabajo de ustedes, al decidir cómo se organiza esto y cómo lo organicé yo en la escritura y cómo se ve ya en el papel. Sí, en serio, es tremendo el tejido que se arma en este número. Las tres me pareció, o sea, yo no encontraba nada como al principio. Yo dije, pues no sé por dónde empezar esto. Y hay algo que yo agradezco mucho siempre, y es la labor editorial. Sí, a mí me gusta las personas con las que he trabajado, que me mochen, que me deformen, que me contaminen todo lo que escribo. Sí, hay personas que son muy quisquillosas con lo que hacen, que no admiten cambios, ¿sí? Que es como si yo escojo esa palabra, no hay otra, si yo titulo así no hay otra, si escojo la forma de los párrafos o de estos colores no hay otra, y a mí me gusta así que me metan mano, ¿sí? Yo con eso sí no soy quisquillosa. Sí. Y estas dos, Jessica y María, me metieron mano, o sea, yo les envié el ensayo y me dijeron, no, esta palabra que es, no entendemos este orden, y yo listo, o sea, como que ese diálogo interno de las revistas y de las publicaciones me parece muy divertido. A mí me divierte un montón porque es una disputa, sí, es la escritura viva también, es como esto ya salió del bolsillo y salió así, no, esto es una discusión constante, y el ejercicio editorial de las dos me parece increíble. Entonces, para cerrar la respuesta, entonces... Eso me gustaría agregar, que te agradecemos la forma y tus respuestas, porque efectivamente le metimos mano y eso es delicado, pero siempre toca. O sea, nada es de una perfecto, pero fuiste muy... y escuchar que lo nombres tú y no nosotras, pues es chévere, eso que habla bien de lo que es la concepción de la escritura un poco en colectivo. Claro, es que yo, no sé, piensen en las revistas o en general donde hay trabajo colectivo, hay disputa, ¿sí? Y esa es la riqueza también de la colectividad y o incluso de los proyectos autogestivos, y es que nunca hay una sola dirección, nunca hay un sentido, ¿sí? De hecho, el sentido, cuando uno busca sentido, busca una dirección, piensa una línea, tal vez. Y cuando hay trabajos colectivos, pues son líneas que se entrecruzan y que pueden converger o pueden disentir, y eso es, a mí me fascina, ¿sí? O sea, a mí me fascina como esos escenarios vivos donde uno puede plantarse y persuadir o dejarse persuadir o no, y claro, y esto fue este ejercicio. Y él me pasó con las poetas, como a Flor, como la entendía, a María desde donde la entendía, y en la primera lectura en la que yo decía no hallo a estas tres como en una sola idea, las terminé releyendo en algo muy acuático, muy líquido en su poesía, y eso me permitió decir como, vea que sí hay formas de encontrar esta unión de las tres. Entonces, sí, de nuevo les agradezco la labor como de intervención al texto.
Bueno, otra de las cosas que no sé si ya se dijeron antes, pero que nos gustaría resaltar es el hecho de que la ensayista invitada también escribe poesía y eso le da cierta aproximación como un poco más cercana y una sensibilidad también a la palabra y a la manera como va a criticar y a leer a las poetas. Por ejemplo, acá por solo leerles una entrada de párrafo del ensayo: hay algo animal que se sostiene y bufa o sobrevuela sus versos y que sin embargo a su vez reviste de ternura, deseo, miedo esos ojos animalizados. Considero muy importante esta decisión porque es no perder tampoco el cuidado por el lenguaje al momento de criticar la poesía, de que también se pueden hacer ensayos que conserven esa belleza en cualquier sentido, ¿no? Como esa aproximación por el lenguaje, ver en Lina también en la manera como se apropia del habla, ya sea para hacer sus poemas, pero también para hacer ensayos. Creo que eso también fue lo que nos atrajo e hizo que la escogiéramos como ensayista. Respecto a eso, creo que hay algo muy importante acá y es que la crítica es un ejercicio pleno de amor, ¿sí? Es como un lector amando mucho algo que lee y es como quiero hablar de esto con el rigor y con el respeto y con la investigación y con la tenacidad que lo merece, ¿sí? Como pues aparte Colombia tiene una tradición de críticos y bueno, de crítica en general muy, muy vasta y la crítica de poesía a veces es escasa y encontrar que la trenza también esté siendo propicia para hacer encontrar este tipo de textos es maravilloso y lo celebro también porque es difícil encontrar publicaciones que le den espacio al ensayo o que le den espacio a la crítica, ¿sí? Y pues a veces la gente piensa que uno critica es como para hablar mal, es como no, pues vuelvo al inicio, la crítica es un ejercicio de amor tremendo por lo que uno lee, un ejercicio de cariño y de atención, ¿sí? Sabemos que la atención per se ya es como una entrega total a lo que tienes enfrente, ¿no? Simone Weil, por ejemplo, que pasa de estar militando en las falanges, perdón, Dios mío, me ofeteo mentalmente yo mismo, pasa a ser totalmente atea y luego se convierte al cristianismo y se va a luchar contra el franquismo, contra el franquismo, o sea, España, y ella dice, al fin y al cabo la oración es un acto tremendo de atención, ¿sí? El fervor con el que ella habla de la acción de orar, lo compara con su labor como filósofa a centrar la atención en algo, y yo siento que el ensayo es eso, como centrar la atención en algo muy particular y desplegarse en ese diálogo con ese objeto, con esa materia. Entonces, que la trenza esté propiciando un espacio de atención para pensar la poesía también es como otro motivo gigante de celebración. Por el espacio, también un agradecimiento a esta casa temporal, la vamos a tumbar. Recuerden que al final de toda esta cháchara pues hacemos fiesta y pueden comprar pola y habrá un DJ que está allá atrás ansioso esperando que ya empiece la música. Vamos a empezar con el recital. Para esta versión pues vamos a aprovechar la presencia de nuestra poeta invitada Marcela Sepúlveda, que vino directamente desde Cali para acompañarnos en este lanzamiento. Y como las otras dos poetas lamentablemente no pudieron estar acá, Tus poemas, algo que tú quieras. También de los que están acá. Sí, también No, podemos dejar de sorpresa. Habíamos pensado que, qué pena que le quito, como las nuevas editoras del grupo son poetas, pues ellas queremos que Jessica y que Estefanía lean. Acompañamos a Y Marcela, ¿no? a Marcela y a Lina, y que lean 2, 3 poemas de suyos, para que las conozcan lo que escriben. Después de todo, igual quien se lleve el fanzine hoy tendrá para leerse a las otras poetas. Flor Bárcenas es una poeta afrocaribeña y activista trans a favor de la visibilización y los derechos de las mujeres que viven con VIH. Es autora de Bramidos de Agua Dulce 2020, fue incluida en Como la Flor, Voces de la Poesía Queer Colombiana Contemporánea de Planeta en 2021
y publicada en revistas como Huellas, Casa Bukowski y New York Poetry Review. Sus ensayos y columnas han aparecido en Volcánicas. Marcela Sepúlveda, que la tenemos acá, nació en Bucaramanga en 1974, es literata, magíster en escrituras creativas y médica especialista en medicina del deporte. Mención de honor en el concurso de la Red de Talleres de Escritura Relata con el poema Sirenas de Niebla y ganadora del Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda en 2022 con el libro Educación Sentimental. María Huelvas creció en Montelíbano, Córdoba, escribe y explora transposiciones con video y música, y Ahora ¿qué hago yo con esta cuchara? De 2022 es su primer poemario, editado por Alcanfor Editoras. Estudia antropología y vive en Cartagena. Y Lina Alonso, que es la ensayista, nació en Tunjuelito en 1994, escribe y toca guitarra y publicó Las Devastaciones con Matera Libros el año pasado. Y la última es Isabela Londoño, que es nuestra ilustradora, nació en Barranca Bermeja en 1995, es artista visual con enfoque en ilustración editorial y videoarte, coautora de La Visita de la Mujer en Llamas 2024, ilustró Actos de Crueldad en 2023, Me Pudriré sin ti en 2019 y Esposas Martillo en 2018. Ha trabajado con la Fundación para la Libertad de Prensa, la Organización Femenina Popular, la Liga contra el Silencio y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y probablemente la conocen porque es quien ahora ilustra para Volcánicas. Bueno, entonces ahora empecemos esta lectura, que yo creo que empezamos ¿Con Marcela? Yo creo que empecemos con Marcela. Marcela, por favor, no leas poemas de La Trenza para que la gente la coja. Y yo creo que podemos leer de 2 poemitas, hacemos la ronda y ya acabamos. Buenas noches a todos. Un saludo para los futboleros. Me encanta el fútbol, estudié medicina del deporte porque quería ser la médica del Atlético Bucaramanga, nunca se me dio, pero aquí estoy. Entonces voy a leerles un poema del libro Educación Sentimental. El libro tiene 2 partes. Este poema es de la segunda parte y se llama Sexto día, huir hacia el lugar común. Un poema de sangre, pelo, piel sedimentada, molida por los golpes de tu voz, de tus manos y tu risa. Lugar común, tu risa, tu nombre, otro lugar común hermoso, nombre abúlico, silencio, destrozo abigarrado, en tu garganta teatral y fantástica, como tu actual refugio. Ella, el conjuro fingido o muerto, a mi vista exangüe, conjuro despoblado, tan lejos del asombro, como lugar común es tu total, tu suma, el denominador total, común el término para mi ruina, su nombre, ella, el poema vigente, innominado, ella, el verso libre, asentado en mi cerebro hecho cráneo, enraizado en mis lágrimas de mujer derrotada, engastado en mi piel, un cactus invertido hacia adentro, despedaza mis venas que oyen todo, la marea restallante, la herida, lugar común su nombre, Ariadna, impronunciable, tan común como quieras, deseo nunca será más que el hilo que la condujo a ninguna parte. Gracias. Yo voy a leer como unos poemas inéditos que hice en un taller de poesía experimental con 2 profesores que están acá, que es Alejo Morales y Paula Castillo. El primero es una colaboración con Bing, que es como el Google de Microsoft, y ya, pues solo son como búsquedas y luego se volvió un poema. Se llama La vida es una moneda. Tengo muchos gases y ruidos estomacales, tengo mareos constantes, tengo tos y me ahogo, tengo mucha sed, tengo miedo de que algo pase, de fallar en el amor, porque me dan calambres, porque me da hipo, porque se me hinchan los pies. Me da un miedo atroz pensar en que se debilita mi interés por todo. Me da miedo andar en bicicleta en la calle. Agárrate de mi mano que tengo miedo del futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Mi cuerpo es frío, frágil, feo. El dolor no me pertenece. Es la culminación del amor.
el meollo del asunto, el corazón, un músculo engañoso dispuesto con artificio. Está de moda besar sin enamorarse, está de moda el animal print, está de moda ser cruel, está de moda ser facho. Evil is back, evil is cool, evil is my middle name, evil is when good people do nothing. Brillar con luz trémula, brillar con luz propia, brillan las criptomonedas como las pirámides egipcias, células de la abundancia. Se desploman las criptomonedas como los jardines de Babilonia, sin evidencia arqueológica. La vida es una moneda, la vida es un casino y tú eres la moneda. La vida es como una caja de chocolates, donde los androides sueñan con ovejas eléctricas y las pulgas sueñan con comprarse un perro. Gracias. Yo soy Jessica Chiquillo. Si hablo duro es porque soy de Barranca. Este poema que voy a leer está incluido en mi primer libro de poesía titulado Un montón de piedras, publicado con Voraz Editorial. Pero ahora me arrepentí, bueno, es que el libro lo leí. Bueno, lo voy a leer ya que no. Bueno. Se llama Declaración. Cuando atravesé el canal vaginal de mi madre, me contaminé de sus bacterias y del mundo. Solo tenía que esperar para ganar fuerza y soportar el aire caliente, porque soy de Barranca. Pero el mundo es infinito e impredecible, y una madre no puede controlarlo todo, ni las tías, ni la abuela, ni los médicos, ni el padre ausente. A veces entra el desespero suave, como inhalar un gas, sin que me dé cuenta al principio, pero se hace sentir a tiempo. Aflora como un grano en la frente, difícil de mirar sin querer apretarlo. Ahí queda la marca, la promesa de que volverá a salir como una plaga de palomilla. Se controla, pero no se erradica. Ahí queda latente, esperando la oportunidad. Cada fin de año escolar me abrumaba. El desespero era un vacío en el pecho. ¿Podré dividir los números como lo hacen mis primas? ¿No me perderé sola en un aeropuerto? ¿Algún día me pagarán por esto? ¿Aflorará en mí el deseo de ser madre como cuando llega la tristeza? ¿Un perrito de ojos saltones aplacará mi angustia? ¿Seré capaz de seguir viviendo sin ti? Cuando tenía 7 años no me imaginaba de 30. Pasé de tener dientes de leche a tener huesos blandos. Nadie me había dicho que me podía romper, pero la gente desde la eternidad se rompe. Ahora tengo una placa tercio de caña de 6 orificios y tornillos corticales y esponjosos. No sabía que hacer duelo era importante y que el apego es un mal necesario. Tener tantas preguntas me enchispaba los ojos de niña. Quiero y no quiero conocer el mundo. No me gusta ver el noticiero, ya no estudio tanto. Tiempo en la app, 2 horas 18 minutos. Y cada fin de año vuelve a entrar el desespero. Respiro hondo, duermo mal 3 noches y luego me olvido. Antes las cosas eran más sencillas. Mi profesora Yolima me enseñó la tabla del 9 con los dedos de las manos y a liberar la tensión con la canción de Doña Araña. Una amiga de la universidad me enseñó a registrar el ciclo menstrual en una aplicación. Mi prima me calcula la tarifa de seguridad social cada mes. Una que otra terapeuta me ha ayudado a traducir el sinsentido a una historia transparente, sin dejar cabos sueltos. La miopía es por algo, el dolor en la pierna es por algo, la gastritis es por algo, el colon irritable es por algo, la necedad y el desacierto. Lo que le pasa no es normal, lo que le pasa es normal. A veces me entran ganas de firmar un contrato laboral vitalicio como los culíes en ultramar, no alterar mi hoja de vida cada 6 meses, extasiarme de certidumbre, tener una silla bullonada, ergonómica y con rueditas, que en su respaldo tenga una placa con mi nombre. Hay muchas cosas que ya no tolero, la leche de vaca, las canciones nuevas de Shakira, erradicar cuentas de cobro y la falta de futuro. Tolero un acto quirúrgico de 80 minutos y en materia de ojos a 3 metros ya reconozco a mi propia madre. Debo resetearme, ablandar lo rígido o endurecerme un poco. Me encanta ese participante. Voy a apelar a la estrategia del equipo de la... Sí, total. Voy a apelar a la estrategia de la 30, no voy a leer nada de las devastaciones para que lo compren. No, pues tengo uno que en la maleta creo, pero bueno. 7 de velitas, aparte poema de 7 velitas que podría ser perfectamente obvio.
Mira esa nube toda preñadita de relámpagos. Las velas de los vecinos se van a apagar. Otro 7 de diciembre y afuera, adentro, sobre el borde del andén, el salivazo de ese muchacho de allá que todavía no quiere entrar en la edad de la sospecha y el bajido de la pólvora en la loma. Solo queda esperar el estrépito del fuego entre nosotros y las bolas de cera en las manos de los niños, el amasijo ardiente del informe. Del libro Educación Sentimental y está dedicado a Tortuga. Toby Firulais en cada esquina. Toby Firulais pisa el cemento fresco y lo muelen a palos. Gracias, es que si ven. Todavía tiene en el cuello el pedazo de collar con el que estuvo amarrado a la viga del taller de mecánica en donde pasaba sus días y de donde escapó no sé hace cuánto. Camina todo el día y rescata de vez en cuando restos de comida en la basura. En climas calientes sufre de sed. En el frío lucha por un techo o una caja de cartón donde poderse echar. Jadea y su costillar se le marca en surcos cada vez más olvidados. Sus uñitas gastadas a ras revelan sus largas andaduras y sus orejas gachas el miedo que le ha forjado tanto maltrato. Un día decidí advertir y seguir huellas de paticas en cemento ya seco. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba, con sus ojitos hondos y agradecidos y con su colita movedora. No habrá más sufrimiento para ti, Toby Firulais. Tus huellas migraron del cemento a mi vida y a mi corazón y no se irán jamás. Gracias. Lo que hice fue coger un poema de él que se llama... No sé cómo se llama porque lo cambié. Pero bueno, este poema se llama Resurrección Nocturna y lo que hice fue coger un poema de él y mirar cuántas veces decía cada palabra y hice un poema como en el orden de mayor a menor las palabras que utilizaba para cambiarlo un poquito de sentido. Resurrección Nocturna, collage. Entre aguas, sueño, tierra blanca, es noche, que desnuda nace, río vuelve carne, dentro laten, muerte, sangre, silencio, sueña agua, alma arrastra blanda, dormida dueles, empujan formas, soledad, ¿a dónde? Allá apenas atroz, buscan cenizas, criaturas desatadas detienen memorias, Octavio Paz, oscila, paralizado, preñado, remoto, solitario, sí, tan tenaz yaces. Gracias. Bueno, este es del mismo libro porque pues es mi primer libro de poesía y no había escrito antes poesía, pero es de una sección distinta a la anterior que se llama Gabinete de Curiosidades y son poemas que son como más salidos de mi experiencia del cuerpo y de las emociones y tiene que ver más con mis búsquedas literarias, como que cojo cualquier cosa y lo vuelvo también poema. Entonces este nace a partir de un versículo que veo de la Biblia en internet y es un aforismo, entonces el poema está lleno de solo aforismos. El epígrafe es: nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Mateo 7, versículos del 9 al 11. Una piedra no tiene voluntad de movimiento, la mueve el clamor que brota desde lo profundo de la tierra. Toda piedra grande puede ser cimiento, guarida y lecho, también piedra sacrificial. Una piedra no tiene ego, nada la hiere. Una piedra en un bolsillo sigue siendo una piedra, pero la mano que la toma ha sembrado en su fondo un pensamiento, un nombre, un deseo. Piedra amuleto, piedra in memoriam, piedra homicida. Levantar el brazo con una piedra en la mano es señal universal de amenaza. No hay animal que no la entienda, todo está curtido por el odio humano. La piedra sobre la que mi abuela Ligia molía especias y semillas es la piedra más inofensiva de todas. Una piedra es sagrada cuando no hay nada a su alrededor. Vidas humanas son profanadas cuando hay muchas piedras alrededor.
Nadie puede tapar el sol con un dedo ni sepultar un pueblo entero bajo un montón de piedras. A veces tener un corazón de piedra significa no querer moverse de la tierra donde reposan todos sus muertos. Hablar de una piedra es tan difícil como hablar de uno mismo. Cada vez que menciono la palabra piedra, una parte de mí se siente aludida y encuentro en mi llanto un dolor primitivo. No toda persona que sube a una piedra está pagando penitencia. Hay quienes suben para avistar al enemigo y apuntarle. Una persona severa con sus palabras no entiende el peso de cada piedra al caer. El corazón de la piedra es más blando que el corazón del ser humano. Venga, presta. Que te está desgarrando, perdón, el cable. Voy a leer como un poema de 2 partes. Uno que es como de afuera, de un viaje, y su correspondencia después de vuelta a la ciudad. La mala lengua del 2020. Comenzamos en el Quininí, cubiertos de plátanos vencidos por la carne abierta de sus flores y racimos. El ánimo deforme de las cosas vivas se había silenciado en las veredas. Caminamos y seguimos el ritmo rastrero de las gallinas que picoteaban una y otra vez una plasta de mierda seca, una y otra vez. En la flota dejamos las retinas aplastadas en los mangos caídos a la orilla de la carretera. La radio suplicaba por una frecuencia y frente a las patillas destajadas, puestas en mesas de madera improvisadas, bailaban moscas, rodeaban la pulpa, pepas, huecos, goteros. Atendidas por nadie, las frutas en algún momento se vendían bajo letreros ladeados por el zumbido de la caña brava. La teta rugosa del pacandé nos afaldó la vista. 4 chivos nos masticaron entre el parpadeo de sus retículas, neones exageradamente angulares para ese momento del sol, aplastado en nuestras frentes como una gelatina. Con las maletas en el polvo seguimos, sin alteración, sin prisa. Una mala traducción del paisaje ante nuestros ojos atravesaba nuestra frustración intacta. Decían que dijo, la naturaleza ama esconderse. Y fuimos intrusas de una mala lengua. Cuando el carbonero mojó sus cabellos con los nuestros, desandamos el rumbo, nunca encontramos esa lápida. La montaña desova en el vientre de los muertos. La parte de la ciudad se llama Losa Sucia. Losa Sucia. Servirá la capacidad fecunda del desastre, algo así como los molinos que gotean interminables entre el olor a guarapo y las cañas dobladas, siempre listas para dejar la rota algarabía de sus balsas por el piso. Así, la losa sucia apilada en la cocina. En mi almohada, la triste democracia de mis pensamientos se ocupa de pensar el mugre que me espera. Primero los pocillos y vasos bien enjabonados, uno a uno los cubiertos, luego los platos y después las ollas pequeñas que reposarán sobre ellos. Finalmente, la tapa de las cosas y el borde del lavaplatos. Los veo muy claros en mi cabeza y luego muy sucios en la cocina. Procedo, me aferro con lealtad al plan y un orden secreto se instala en mi día después de un largo descontento con mis hábitos y las cosas empolvándose sin permiso. Muchas gracias por venir, gracias a la Mamá Tumba por este lugar y por favor quédense que ya empieza el DJ, hay tragos, cervezas, empanadas.